hace opinión, sino que predica con el ejemplo. Y no suelo dar elogios gratuitos, porque siempre hablo lo que siento y a quien se lo merece. Y usted es una de esas personas que en la vida no nos queda otra cosa que agradecer y admirar, en ese orden. Buenos días, Nelsa. Doña Nelsa, la verdad es que placer tenerla acá en I99 en esta mesa, pues que siempre discutimos temas urbanos y sobre todo vemos la problemática del Ecuador, ¿no? Y entre esas cosas, usted es una activista por la paz y siempre llama a la paz, y luego estos atentados dados en los medios de comunicación o en los periodistas, hay una reflexión que usted hace en sus escritos, y quisiéramos que nos dé su criterio al respecto, porque la sociedad está podrida, es que es la verdad. O sea, la sociedad ha cambiado los valores, ha cambiado los principios, y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Denos su criterio al respecto y cómo cambiar esta realidad que nos está ahorcando día a día. Buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Es difícil cambiar la realidad que vivimos. Anoche hubo otro atentado en Esmeraldas contra la directora de la cárcel de mujeres, que es una mujer excelente, con personas muertas. Ella está estable. Es decir, es todos los días y a cada momento, y estamos en lo que llamaríamos la fase 4 de la escalada de violencia que lleva a atentados selectivos y que conmocionen la sociedad. Eso es lo que está pasando y eso es lo que temía yo personalmente que pase. Ahora, nosotros somos una sociedad que estamos muy confrontada desde todos los ángulos, y además que esa confrontación no nos estamos dando cuenta de cómo somos partícipes de ella. Claro. Es decir, todos en este momento hablamos, opinamos, no nos queda otra, porque otra cosa mucho no podemos hacer, pero nuestras opiniones son muy confrontacionales y muy blanco y negro, muy no hay grises, sin ningún matices, claro. Y además levanta muros muy difíciles de escalar y de romper, a menos que venga un terremoto y nos eche todos los muros abajo. Entonces, creo que de verdad necesitamos, pero muy rápidamente, lograr un mínimo, yo diría, un mandato de, ¿qué sería?, de reacciones urgentes que el Poder Ejecutivo tiene que hacer, de revisiones y de acciones urgentes, pero urgentes, que tiene que rápido, es casi como Fran Vargas cuando obligó a León Fres Cordero, sí. Pero no así, sino desde la ciudadanía y desde lo que vivimos, a ver, ¡pum!, 3 cosas, no 10 ni 20. Ahora tenemos la amenaza del paro de los transportistas mañana. Sí, señora. Es decir, todo el mundo, los pozos petroleros parados porque no sé qué, el otro porque... Todo al mismo tiempo está orquestado. Esto es una orquesta de violencia, de desestabilización y caos. ¿Y lo demás qué hacemos? Solo estamos de espectadores o hablando, pero qué cosa concreta podemos hacer es lo que creo que hay que encontrar muy rápidamente. Y Latinoamérica sufre justamente eso, Nelsa, porque la verdad es que no es solamente el Ecuador, sino nuestros vecinos, inclusive Chile y Argentina, están viviendo esta ola de violencia, y Perú, y están en esta ola de violencia que va cada día más, que aparentemente sería un plan marcado por una tendencia política. Ahora bien, pero además de la tendencia, yo creo que eso es verdad. Las tendencias políticas o las ideologías, yo cada vez veo menos partidos políticos, reconozco. Es decir, que tengan una ideología clara y algo a lo que uno apoya o no apoya, discrepa o está de acuerdo en parte. Cada vez veo menos eso. ¿Qué partidos políticos hay? Lo que tenemos son personas de una etiqueta política, pero partidos como tal, con gente, con algo estable como que yo sé que con esto me puedo apoyar, o al revés, esto no es lo que quiero, pero lo voy a respetar, no lo veo. Sí. Se ha quebrado el orden, la disciplina, todo. Y justamente no hay el respeto al derecho ajeno, y eso creo que es la base de una sociedad, pero eso es lo que estamos viviendo actualmente, tanto en el Ecuador como en otras partes del mundo. Le voy a dar paso a nuestro director, que ya se encuentra aquí con nosotros en la mesa, y darle la bienvenida. Buenos días, buenos días, Jaime, Ramiro, Enrique, a todo el equipo, buenos días, a Nelsa, que siempre es un gusto verla. Penosamente me demoré un poquito,
todavía hay agua en algunos sectores de Guayaquil y hay que venir despacio. Así que vamos a seguir conversando. Le doy el espacio y seré yo el que venga al final. Ramiro, por favor, y luego al final con Nelson Curvelo, con quien siempre es un gusto conversar. Coincidiendo plenamente, lo digo hace años, el Ecuador va de negros a blancos, de blancos a negros y nunca pasa por los grises. Y debería. Ramiro. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Así es. Conciencia. Falta conciencia. Y la conciencia corporativa, individual, familiar y social. En todos los escenarios. Todos somos parte de este relajo, por acción u omisión. Así es. Nuestra corresponsabilidad no puede ser ajena e indelgársela solo a las autoridades civiles, militares o policiales. Desde nuestro lado, ¿qué hacer en primer tiempo y en segundo momento? ¿Qué hacer después de hacer eso? ¿Qué demandar? Porque es muy fácil demandar sin ser corresponsable de lo que estamos pidiendo. Es verdad, yo firmo todo lo que dijo, es así, es decir, además tenemos las autoridades que nos merecemos en el sentido que son nuestro espejo, no las sacamos de una galaxia, son ecuatorianos que son parte de todo el tejido social y a ellos los escogimos por lo que sea, pero no son diferentes a nosotros, así que echarle toda la culpa solo a las autoridades cuando es el espejo en que me estoy viendo, así somos. Ahora, yo el otro día estaba viendo... A ver, nosotros antes de hablar o quizás ya hablando, ya de entrada tenemos como una etiqueta puesta en la cabeza, ¿es cierto? Y lo constataba fácil, con el Twitter, por ejemplo. A mi Twitter no llega nada, pero nada que tenga que ver con decapitados, violencia de ese estilo, me lo dicen los demás. ¿Y dónde salió? De Twitter. Y yo tengo un Twitter live, totalmente live. Y digo, ¿y esto por qué? Es porque usted es el tipo de cosas que lee, me dicen. Usted no lee así estas violencias, estos chismes, todos unos más sangrientos que los otros, y el algoritmo ha definido que esto es lo que a usted le gusta leer y me manda esa noticia. Pero así como me pasa a mí, le pasa a todos los demás. Es decir, nosotros tenemos definido las informaciones de acuerdo a lo que leemos y este algoritmo del Twitter me escoge. Con lo que ir hacia un pensamiento único es muy fácil porque yo no tengo la otra versión. Tengo la mía, tengo los afines a mí. Y esto yo lo observo en los jóvenes. Ellos también entran en noticias que tienen que ver con lo que les gusta, pero no conocen el resto. Y no conocen, no solo porque no lo leen, sino porque la información que están todo el día conectados a las redes, no les llega. Y una cosa lleva a la otra. Entonces, por un lado tenemos como que nos van llevando a una especie de pensamiento que nos polariza en lo que nosotros creemos, creyendo que esa es la opinión de todos los demás. No, es la opinión de todos los demás que piensan como yo, porque no me está poniendo los diferentes. Entonces ahí hay un problema que no sé cómo se... No hay contra qué comparar. No hay, yo creo que de verdad ese es el sentir común. Esa frase que dice, es que todo el mundo dice, todo el mundo opina, defíneme quién es todo el mundo. Así ¿Ya? Entonces hay que tener, como diría, un abanico primero de posibilidades. Como ya de entrada, antes que hablemos o cuando hablamos, ya tenemos la etiquetita, esto es esto. El otro día estaba viendo qué hacían en una empresa y me pareció genial. Resulta que tenían un problema y pidieron, como ya sabemos cada uno cómo piensa el otro, decimos, bueno, ya, este va a decir el otro, no sé qué. Muy bien, escriban en todo un montón de gente, pongan las sugerencias, pero escritas en computadora, ¿ya? Y lo imprimen, sin nombres. Y todo eso lo sueltan en una caja ahí. Ahora vamos a discutir cuáles son las mejores ideas. Y se escogieron las mejores ideas. ¿Sabe cuáles fueron las peores? Las catalogadas peores por todo el mundo, la de los jefes, curiosamente. Pero como no tenían nombre, no se sabía. Y la del último, ya rueda del carro, resultó que esa era la que todo el mundo tenía que adoptar. Yo dije entre mí, si esto se hiciera para sacar el país adelante, capaz que por ahí tenemos cómo hacer algo bien hecho, porque basta que lo digan los indígenas para que todo el resto diga está mal, o a la inversa, basta que lo diga no sé quién, alguien de partido
social cristiano, por decir algo, para que todo el resto diga está mal. O basta que diga la izquierda democrática y los otros dicen, no, esto no puede ser. Entonces, esa etiquetaje que tenemos. Una lluvia de ideas anónimas. Anónima, pero que no sea solo ideas, que me diga cómo hacerlo. Porque aquí el tema es cómo. Nelson, y yo voy en el camino y ya le doy el paso a Enrique San Martín para que continúe. Yo estoy claro que no hay una sola decisión que tomar, sino que hay que tomar varias en su conjunto y simultáneamente. Sí. Yo veo con mucha preocupación que el pensamiento colectivo está yendo hacia una decisión como la del Salvador. Así es. Yo veo el pensamiento colectivo en esa línea. Sí. Y tengo una seria preocupación de que la siguiente opción presidencial tenga el favor popular en esa línea de pensamiento. Así es. Sí. Ya. Estamos claros que podrá ser una solución temporal, rápida, muy dolorosa y de mucho alto costo. ¿Cómo evitar ese camino mejorando de alguna manera todos los demás caminos? Porque parte de ese camino sí es el que hay que tomar. No es la solución, pero parte de ese camino sí hay que tomar, Sí. pero hay que tomar también los otros. ¿Cómo hacerlo antes de que el Ecuador sucumba? De nuevo, totalmente de acuerdo. Hay cosas que hay que tomar decisiones drásticas, pero lo que pasa es que hay que tomar decisiones y no las tomamos. Acá hay barrios enteros que están gobernados por mafias. Es decir, para sacarlo de nuestro país, en Sinaloa, en México, no hay problemas. ¿Por qué no hay violencia? No se matan, no pasa nada, porque solo un cartel gobierna a toda la población. No hay problemas. Acá, en la cárcel, en algunos de los pabellones, tampoco hay problemas. No se mata a nadie y no hace nada. ¿Por qué? Porque el gobierno lo tienen algunas mafias. Ya, entonces no pasa nada. Pero no es porque está bien, es porque hay otros que gobiernan que no... Exacto, y que no es el Estado. En este momento tenemos barrios en que, no los voy a nombrar, pero bueno, algunos ya los conocen, en que se puede entrar, puede comprar, a usted no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque está gobernado por una banda. Tengo otros barrios que conozco muy bien, en las que actualmente están pidiéndole a los jefes de los diferentes grupos que sean padrinos de ahora que salieron de graduados, de graduación, de bautismo, lo que sea. ¿Por qué? Porque vienen con camiones que traen montones de javes de cerveza, toda la comida, todo le dan. ¿Quiénes? Entonces ahí no se cobran vacunas. Las vacunas es, usted se calla y yo hago. En otras partes aceptan pagar vacunas porque esa vacuna me da seguridad. Yo le pago, pero este me defiende de lo que va a venir. Entonces, esto es un estado paralelo. Acá tenemos, entonces, eso es lo que hay que rápidamente intervenir. Es decir, acá necesitamos no solo intervenir para castigar a aquellos que cometen delitos, necesita el Estado retomar su presencia y para eso necesita personas capaces, que las hay. Y creo que esa es una de las cosas donde el gobierno tiene que rápidamente intervenir porque no podemos seguir permitiendo que haya gente que no sepa cómo trabajar, que esté a cargo de tomar esas decisiones. Y eso requiere, y si quiere, hay mucha gente que le puede ayudar a cómo hacer eso. Pero requiere por lo menos, no solamente hablar, requiere hacerlo. Y si la gente ve que acá hay un cambio, que yo ahora resulta que si puedo salir, es que no puede ser que yo me pase el día entero llamando, ¿dónde estás? ¿A qué hora viene? Mi hija hijada, que ya sería mi bisnieta, pero bueno, es eso, acaban de robarle todo. No, muy bien. Le dije, toma un taxi, no toma un taxi, vino un bus, adiós, chao, todo. Muy bien, cuando bajó. Entonces, pero ese es un caso, son todos los días, todos vivimos con el frenesí de dónde están, a qué hora vienen, cómo van, cómo salen, estamos presos en nuestras propias casas, así no se puede. Y esto cada vez explosiona más. Entonces, ¿qué requiere acá? Requiere no solo la mano dura o fuerte para meter a la gente en la cárcel, requiere gestión gubernamental en el tema de seguridad. Requiere gestión. Es un problema, me parece, de cómo
hacer, de gestión a nivel de cómo combatir, de generar empleo y que la gente pueda trabajar, porque si no va a seguir vendiendo droga. Porque es que yo sé, que al fin soy una hija, un vecino cualquiera, ¿cuándo es que vienen las drogas a los barrios y no lo saben los demás? Pero basta ponerse a oír todos los cohetes que suenan. Esos cohetes no es para festejar fiestas. Los cohetes indican, aquí llegó la droga, vengan a comprar. ¿Y cuántos cohetes estallan en los barrios? Como si fuera la fiesta de San Vicente. ¿Y por qué yo lo sé, los demás lo saben y no intervienen? Y no intervienen no porque no lo sepan, sino porque no tienen los medios adecuados para intervenir. Porque mejor no me haga hablar de esto porque, bueno, me da un poco... Es decir, entra en ese momento un montón de policías. En poco tiempo lo forman. Y después no tienen los chalecos, no tienen las armas. ¿Cómo me voy a meter yo ahí? No me meto. Es lo que pasó el otro día en el Guasmo, cuando entraron, porque mi hija trabaja ahí. Entonces llegaron alguien con un herido y atrás viene una moto con unos cuchillos y quería agredir al que entraba. ¿Y qué hizo la policía? Mirar. No intervino. ¿Por qué no intervienen? Porque saben que no pueden. Tienen más que ellos. Si yo tengo lo necesario para hacer frente a esto, lo hago. Pero si yo sé que la llevo perdida, encima me matan, espero a ver qué pasa. Bueno, es sistémico, pero hay que tomar medidas, y las medidas no se toman. No es solamente meter a la gente en la cárcel, que sí hay que meterla más de uno, ¿no? ¿Qué pasó en el Triunfo? La gente fue a pedir que le liberen a Junior porque le daba la silla de ruedas, le daba la comida, le daba todo, es el capo. Parecido con lo de Pablo Escobar. Y sí. Que lo amaban. Lo amaban, San ni lo Pablito, aman, ni dónde está San ahora. Pablito, Bueno, así. entonces, ¿a qué vamos? Tenemos estados paralelos dentro del Estado y eso requiere una mano fuerte y gente capaz. Y lamento mucho, creo que hay gente capaz que no es la que está en el gobierno, pero en este país hay gente capaz. ¿Por qué no los llaman y hacen algo? Y ya que están, háganlo eso de poner las ideas así y... Justo porque son capaces. Ya, bueno, pero eso no puede ser, ¿me entiende? No, es un problema de gestión. ¿Lo quiere usted evitar lo de Bukele después? Hay que tomar medidas ahora. Y lo que pasa, perdóname Enrique, No, sí, lo que sí. pasa, porque tengo que decirlo, ya lo vengo hace como 20 días advirtiendo, usted tiene autócratas 3P de izquierda y de derecha, porque Sí. o se es libre o no se es libre, o se es tolerante o no se es tolerante. Volvemos a los medios, Ramiro, a los grises, lo que decía usted blanco y negro. El problema es que lo que dice Ramiro lo percibimos nosotros y usted también, porque todos los días nos llaman la gente, entonces dice hay que poner mano dura y el hombre es Bukele, porque mira, yo quiero que ustedes sepan, amigos, miren al sur del continente, miren al sur del Ecuador, ahí había un presidente que se llamó Alberto Fujimori, que fue todopoderoso y efectivamente acabó el terrorismo, que azotó con todo a ese pobre país, a Tupac Amaru y a Sendero Luminoso. Pero lo que pasa es que no controlaron los excesos de los derechos humanos. Miren dónde está Alberto Fujimori los últimos 25 años. Entonces, no tienen a dónde irse y por eso se cogen los países. Pero no como solo Venezuela eso, y Nicaragua. hizo peor Fujimori. Yo estaba ahí y también tuve que lidiar con Sendero Luminoso, que mató a 8 gente de nuestro grupo. Y yo no sé cómo estoy acá. Bueno, pero hicieron un túnel, ¿se acuerda? Para ir a la embajada. Y ponían, y se quejaban los de la embajada que tenían un ruido impresionante, que los tenían locos con el ruido, era para que no oigan que estaban haciendo lo que estaban haciendo por debajo. Ya muy bien. Y ahí utilizaron campesinos para hacer los túneles. Y pregunte dónde están los campesinos que hicieron el túnel. Nunca Buena nos pregunta. aparecieron. Bueno, ¿y esto que tiene que ver con ¿se acuerda el Pablo Escobar, que a la mujer que le salvó la vida la terminó matando? ¿Para que no declara? Bueno, muchos hacen eso. Aquellos que pretenden ayudar a mafias o a gente que tiene comportamientos así, terminan ellos siendo las víctimas. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, lo que pasa, mi querida Nelsa, y usted lo sabe bien, y Ramiro, Jaime, y ustedes que nos están viendo y escuchando, es que lo que sucede en el Ecuador
nunca lo vimos. Y entonces cuando uno no sabe lo que está pasando y no tiene idea, las reacciones de la gente son, Dios mío, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer, todo lo que se hace, hay que poner mano dura, hay que terminar con todos los delincuentes. Entonces, el problema con esto es que tienen connotaciones sociales también, como la que usted está diciendo. Yo recuerdo países donde se ha comenzado a trabajar en sectores donde han podido alejarse la droga, la pandilla, y se los ha nuevamente incluido. Pero el problema es que no se ha hecho. Tenemos con esto tantos años y el Ecuador nunca vio lo que vio. Sin embargo, y no obstante, el tema político, porque está jugando el tema político, nos hace pensar, mi querida Nelsa, yo y lo que tema Ramiro lo tememos, y es caldo de cultivo. Después, y les cuento otro caso, Nicaragua. Los primeros años ganó con democracia el señor Ortega y los empresarios hicieron billetes y la gente 4 años comenzaron con las libertades. No pasa nada si ganamos billetes. Así como pasó aquí en una época, no importa, ¿qué me importa la libertad de expresión? ¿Qué importa? Ganamos billetes, aquí hay billetes. 8 años después vayan a ver cómo terminó Nicaragua. Exactamente. ¿Cómo está? Pero por Dios, meten hasta un obispo preso, matan a la gente. Vea, no hablo de los delincuentes, hablo de la gente común, porque hay daño colateral siempre, pues. Doña Así es. Y no tan colateral. Verá, yo oí a la conversación el otro día en un bus. Lo que decían dos jóvenes, pero esto es tan mal de pensar que vamos nosotros a trabajar, que me paguen $400. Lo hablaban bajito, pero bueno, todavía conservo. Buen oído. Dice, con 2 de esos iPods que tienen, que valen como 80, como 800, que robe uno por mes, ya me tengo lo que ganaba si estuviera trabajando, porque lo puedo vender a más de 400. Ahora, si robo 2, me va mejor. Y eso no es tan difícil, oiga. No puedo creer lo que me cuenta. ¿Que no me puede creer? Le juro que es que de caerse. Le estoy diciendo lo que oí. Es decir, ¿para qué voy a trabajar si robando gano más? Bueno, entonces a lo que voy es, acá hay una crisis social muy grave, hay que solucionar empleo. Hay una deserción escolar tremenda en este momento. La desnutrición infantil creció en aportes y creció en desnutrición. Porque nos dicen invertimos tanto, sí, de acuerdo, pero hay en porcentaje más gente desnutrida. Entonces no es que vamos mejor. Es decir, hay una gestión por todos lados que hace agua y por algún lado los principales hay que empezar. Y me parece que los principales son la seguridad, el tema del empleo, y el tema de la educación son realmente prioritarios para este país. La salud. A mí lo que me preocupa, doctora, es que esto marca una tendencia mundial, porque hay que leer señales, por ejemplo. Veo que los grupos neonazis renacen en Europa. Hace poco en Australia también hubo una manifestación y la policía obviamente pues le da garantías porque sabe que no son bien recibidos en algunas partes. Los grupos LGBTI que ahora están hablando de la multiplicidad de géneros, que crea una distorsión en los niños, en los menores, y hay una lucha intensa entre esos grupos por crear o por sembrar una semilla de ese tema. Y hablamos entonces de un nuevo orden mundial, por ejemplo, y yo no sé, pienso que el mundo está yendo para esa corriente, y eso es lo que me preocupa. Porque estamos hablando acá en el caso de la región de América Latina y vemos que esos conceptos que vienen de Europa se están instalando, tratan de instalarse aquí en América Latina. Entonces, a mí me preocupa ese tema, porque ya va de la mano la política, va la parte social, va la parte de la familia. Y es más, unos dicen, bueno, ¿y para qué la familia? Que es el núcleo de la sociedad. Si cada uno puede autodeterminarse. Pero a ver, ¿sabe qué pasa? Yo sí creo que estamos en un cambio de civilización importante. Estamos en el quiebre, estamos en la bisagra, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay elementos que antes no había,
esta tecnología y ahora la inteligencia artificial y todo lo demás, esta especie de inseguridad colectiva que le da el tener una profesión que dentro de 5 años no le sirve más y tiene que adaptarla porque resulta que hay máquinas y cosas que lo hacen mejor que cualquier trabajador, requiere una adaptabilidad de nosotros los seres humanos, que no todos están al mismo ritmo. Una cosa es aquí, otra es en Ámsterdam y otra es en Ruanda. Entonces estamos desnivelados a todo nivel. Sí. Y entonces está, a mi manera de ver, está produciendo una especie de selección de los más con mayores posibilidades tecnológicas, que no solo de conocimiento ellos intelectual, de posibilidades de tener todo esto, y todos los otros que nos estamos convirtiendo en analfabetos, que alimentamos esto pero que no podemos decidir, porque la verdad ya cada vez podemos decidir menos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen un rol fundamental en esto? Los medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos comunican? Porque menos mal que ahora ya menos, pero habría usted, yo no quería ya escuchar ningún noticiero, porque la verdad, honestamente, No, yo igual. Llega un momento que Yo la gente, o sea, lo que decía usted, perdóname, amigos, que el submundo se traslada a los medios, entonces la gente no quiere ver ni escuchar, es real. Solo quiere escuchar fútbol o entretenimiento, o música, o leer, o sea, no quieren. Pero hay cosas Pero que pasa suceden en el que son mundo. buenas. Y ayer yo estaba viendo algo de Ámsterdam mientras no sé qué, por casualidad, porque realmente dije, mira lo que me estoy perdiendo por no ver esto. Bueno, alguien que hacía música de una manera tan espectacular, con una creatividad, yo decía, ¿será que alguna vez podremos en Ecuador disfrutar música en los parques sin que nos caiga uno que nos va a robar, ¿no? Pero, a ver, pero todo eso que sería de imitar, no nos dan. Nos dan cómo matan allá, cómo descuartizan al otro, cómo esto. Pero este señor que va a montar una moto, que lleva una trompeta, que canta con una computadora, que se pasea por todos los lados y que hace un concierto él solo, ¿quién lo dio? Y acá hay muchos que lo podrían hacer. Bueno, y eso en medio de otras cosas. Es decir, ¿cuáles son la selectividad de comunicación que tenemos para levantarnos un poco en ánimo y decir, después de todo, lo podríamos hacer? Eso también es parte de nosotros, los seres humanos. Eso también es parte de lo que entre todos podríamos hacer. No nos dan buenas ideas. Nos dan cómo suprimir al vecino de la manera más rápida y produciendo el mayor susto posible. Eso lo sabemos de memoria ya. Entonces, hay una tarea también que creo que algunos medios de comunicación lo están haciendo, de por lo menos ponerte al final y no empezar con los descuartizados. Empiezan con otro tipo, pero hay que dar... Es decir, no sabemos manejar todo lo que tenemos entre manos. Hay países que, ¿quién sabía lo que pasaba en Nueva Zelanda con la ministra que tenían ahí, que era un genio? Sí. ¿Alguna vez nos dijeron? Salvo ahora que renunció, nos enteramos. Así es. Y fue madre durante, cuando la eligieron, y pocos meses después dio a luz, y dio de mamar, y tenía todo el mundo contento. ¿Nos dijeron que hay gobernantes que pueden hacer cosas como esa? No. 30 segundos, Eduardo, nada más. No es una pregunta, solamente es para que la doctora conozca. En algún momento, Jimmy Jairala, como director de noticias en TC, una semana nos hizo trabajar en buenas noticias. ¿Sabe qué pasó en la semana, doctora? El rating bajó. Y claro, porque pero las noticias malas venden más que las buenas. ¿Sabe qué? Pero eso hay que aguantársela un poquito y después le sube, porque además de oírlas debería usted darle algún incentivo. Claro, yo reconozco que a mí me marcó mi querida mamá, porque ella nosotros en nuestra casa ahí de Montevideo, que era una casilla, porque no era de caña, porque hace frío, era de lata, nos sentábamos así como estamos acá, y a las 8:30, por religión, escuchábamos lo que se llamaba las buenas noticias. Media hora de buenas noticias que daban por la radio. ¿Qué cosas han pasado buenas y cómo se repiten? Pero además de que nos encantaba escuchar eso, resulta que había como el que repitiera o hiciera algo mejor, o el que reportara la noticia, tenía un premio. Nosotros hemos hecho la cara humana de la ética en el Centro de Gestión de Conflictos y hemos distinguido a 12 ciudadanos que hacen las cosas según su barrio, la gente que lo conoce y todo lo demás, porque pasaron muchos filtros, de una manera que es así, un ejemplo para los demás. Y les pusimos como nombre la cara humana de la ética. ¿Alguien se enteró? Y no, porque no le dijéramos.
Y lo hicimos en el palacio, ahí en el Palacio Cristal, cerca de ahí. Alguien se enteró, alguien los invitó a que vengan a contar cómo es lo que hacen, cómo es que organizan su barrio, cómo es que lo sacan adelante y por qué los escogieron así. Bueno, y resulta que esas personas que ahora curiosamente en los barrios le llaman, ahí viene la ética, porque ya tienen el nombre, y organizan y siguen porque se sienten respaldados, porque les dieron un diploma y porque salieron en un video. Y están contentísimos con eso. Pero eso hay como que, ¿por qué no hacemos un paseo de estrellas en el suelo con la gente que hace las mejores cosas? No tanto de que le pisen, pero bueno, que los ponga. A ver, este es un ejemplo. ¿Quiénes son los ejemplos? ¿Cuáles son las personas que aquí en la ciudad tenemos como ejemplo de buena gente? No de perfectos, no de santos, no con alitas, pero que hacen las cosas bien. ¿Dónde están? ¿Cómo yo puedo aprender de ellos? ¿Por qué en los colegios no le ponen de nombre el nombre de alguno que hace las cosas bien y los alumnos durante el año tienen que aprender de esa persona que fue lo que hizo, cómo lo hizo y por qué es buena? No porque es mala, no porque asaltó, no porque lo metieron preso, no, sino que fue lo que hizo en el deporte, en la música, en todo. En cualquier cosa. Bueno, pero eso es una tarea que tenemos que construir. Pero, y yo coincido, van a coincidir ustedes conmigo, que estamos en un ambiente desde hace algún tiempo de violencia. Saturados. Pero es todo. Perdóneme, pero es en la actitud. Usted cuando maneja percibe la actitud. Cuando pregunta algo que va a comprar, la actitud. Cuando camina. Es muy poca la gente que tiene buena actitud. Y la gente que tiene buena actitud se termina contagiando porque siente que lo tratan mal y es humano. Entonces, quizás aquí, Ramiro, quizás aquí, Jaime, Enrique, amigos, valga un momento la oportunidad de decirnos a nosotros mismos que debemos, por lo menos en nuestros entornos, tratar de tener mejor actitud, porque tú te llevas a tu casa, tú llevas a tus círculos lo que acoges. Y esto pasa en la política, esto pasa en la vida, en el trabajo, en la calle, pasa en todas partes. Entonces, manejando, como decía yo, la actitud en las universidades, en los colegios, en todas partes. Entonces, esto se refleja, la sociedad es un reflejo, la política es un reflejo de la sociedad. Así es. Rudyard Kipling, en su famoso Este If, hombre me encanta, te tiene siempre algo. decía: si conservas tu cabeza cuando otros a tu lado hayan perdido la suya y de esto te hacen pecado, si puedes conservar la fe en ti mismo cuando otros de esta aún han dudado y aún así los perdonas por el dudar demasiado. Y sigue una parte que me encanta: no persistas en reconstruir tu vida con herramientas gastadas. Cuando yo digo esta última frase, yo digo que todo lo que se ha hecho, tirarlo al tacho de basura, porque no ha funcionado. ¿Así? Nosotros tratamos aquí, y a Eduardo, a Jaime, a Bolo les consta, tratamos de ponerle buen humor. Por lo menos humor. A la mala noticia, fina. porque es el insumo que nos dan y quieren que lo transmitamos de manera agria. Y no se puede transmitir de manera agria. Ojo que hay temas serios. Sí, pues. Y hay temas moralmente de peso que no nos permiten hacer una broma como esta entrevista, porque es muy serio, es muy profundo lo que estamos tratando. Pero, Nelsa, y quiero terminar con lo que comencé, hay que empezar. Sí. Tenemos que empezar todos. No es Sí. puro bla, bla. Nosotros tenemos nuestra tarea, pero hay que seguir haciéndolo, y por lo menos de lo que tiene que ver de estos micrófonos, de aquí no saldrá estiércol con ventilador, sino simplemente ideas positivas Razonamiento. que compartir. Yo en eso estoy y sé que hay muy poco tiempo por delante. Y lo que habla usted de estados dentro del estado pasa. Comenzando, perdónenme, los compatriotas que están en el norte del país, ellos creen que son dueños de su, que no hay un Ecuador, sino que y no uno, todos se creen que tienen una parcela. Los políticos creen que son dueños de ciudades, es un solo país, es una nacionalidad, es un alma. Los hijos de Dios tenemos un alma. Ya, no podemos seguir en estas circunstancias porque si no, ¿sabes qué creo yo? Que lo que dijo Santa Marianita cuando se refería a destruir el Ecuador, no se trata de que va a venir un enemigo, nos va a destruir, sino que va a terminar un momento en que cada uno va a tener un paisito. Lo pensé cuando hubo el temblor el otro día. Mire usted. Sí. Y Dios nos bendiga. Pasa lo que pasó, porque hubiera podido Tenemos ser. que cuidar a Esmeralda. Esmeralda es Total. parte de este país. Esmeralda es una provincia querida. Esmeralda está abandonada. Esmeralda es tierra de otro, es
tierra de cualquiera, menos de los que ejercen algún poder en ese país. Y eso tenemos que como país hacer conciencia, somos todos. Y esa también es parte de este país. Muchas gracias, Nelsa Cordero. Qué gusto siempre tenerla acá. A ustedes, muchas gracias. Un verdadero placer. Un gusto, Gracias. y sabe qué refrescante. Y ustedes que nos escucharon, y nosotros que hablamos de política todo el día y que hablamos de los temas urbanos, porque este es un programa político, de carácter político, pero urbano, y hablamos de temas que le importan a la sociedad. Hoy nos hemos como bañado en una ducha de agua fría. Ayer a las 11:30 de la mañana, que hacía 38 grados, nos hemos bañado en agua fresca y nos vamos con buena energía. Y una cosa, Eduardo, y no diga que yo la molesto a todo el mundo. Doña Nelsa no se puede quejar. No se puede quedar. Hagamos corte como Terminar con una sonrisa. Vamos al corte, regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio.